Del Evangelio según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino. Otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas». Hola amigos y amigas. Hay una bonita película de Netflix que se llama La estrella de Belén, donde aparece un personaje, un burro. Este burro es muy valiente, no se contenta con vivir una rutina de la vida ordinaria en un molino de pueblo, sino que un día comienza a pensarse de una manera distinta. Se aventura entonces a ir detrás de sus sueños. En el Evangelio de hoy también aparece un personaje, 4 veces se lo nombra un burro. Vamos a ver de qué se trata luego este asno, este burro. Estamos introduciéndonos en la Semana Santa, que es la semana mayor de los cristianos. Vamos a centrar la mirada en la pasión de Cristo, pero no tanto en el sentido de lo que ha padecido físicamente, sino en el sentido de la pasión de amor de Dios por el hombre, esta pasión expresada en el amor del crucificado. Ya sabemos que la cruz era el instrumento más cruel, más horrible de los suplicios que tenían los romanos. Era la pena capital reservada para los que eran bandidos, los esclavos rebeldes, para los marginados de la sociedad, los culpables de algunos delitos abominables. Ellos iban a parar a la cruz. Ahora, profesarse seguidores de un crucificado, esto realmente era una locura, una verdadera vergüenza, una decisión contraria al sentido común. Por eso Pablo va a escribir a los Corintios diciendo que nosotros anunciamos a un Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Venerar la cruz no significa solamente inclinarse ante un objeto material, ni siquiera, como decíamos, fijar solo la atención en la pasión física de Jesús. La cruz indica una elección de vida, la de darse a sí mismo. Contemplar esta cruz significa entonces tomarla como verdadero punto de referencia de todas nuestras decisiones. Vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio está tomado de Marcos. Marcos presenta a Jesús en un viaje. Su Evangelio es Jesús en un viaje camino a Jerusalén. El fin es Jerusalén. El fin es el Calvario, un camino de Jesús desde Galilea a Jerusalén. ¿De dónde ha venido Jesús? Jesús ha venido de Jericó. Jesús viene de Jericó, cura al ciego Bartimeo. Y esto es importante, es la imagen del discípulo, esta curación del ciego Bartimeo, la imagen del discípulo, decíamos que después de haber levantado la vista y viendo el camino que Jesús está andando, que es la donación de la vida, decide seguirlo, lo sigue. Por lo tanto, es la imagen del discípulo iluminado por Cristo.
El Evangelio de hoy nos dice que Jesús les va a decir a sus discípulos, vayan al pueblo que está enfrente. Y al entrar van a encontrar un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. El Evangelio habla de un pueblo. Cuando nosotros escuchamos en los Evangelios esta palabra pueblo, pueblito, tenemos que pensar que en el pueblo siempre existe la mentalidad cerrada. Por eso Jesús no inició su predicación en Nazaret, un pueblo de la montaña, sino en Cafarnaún, una ciudad distinta. Si Jesús hubiera iniciado su predicación en Nazaret, habría sido no mucho más que hacer un hueco en el agua. Pueblo significa entonces un lugar donde falta esa aceptación de la novedad introducida por Jesús. Cuando encontramos la palabra pueblo, entonces tenemos que saber esto. Por ejemplo, recordemos que cuando Jesús cura al ciego de Betsaida, luego lo conduce afuera del pueblo. De lo contrario, no podrá recuperar la vista, es decir, no podrá ver la novedad que Jesús le presenta. Por otro lado, cuando pensamos en la dificultad que Jesús tuvo para que los de su pueblo, de Nazaret, lo acepten, bueno, sabemos que la gente de la montaña es gente con una mentalidad más cerrada, hay mucha desconfianza, por eso Jesús prefiere, como decíamos, ir a Cafarnaún. El protagonista de hoy es el burrito. Decíamos, 4 veces aparece este burrito. Ante todo se habla de burrito, polos en griego. No dice onos. Onos es el burro, el asno. En cambio, polos es el burrito, el asnito, diríamos. La palabra asno que nosotros utilizamos procede del término de latín asinus, cuyo significado hace referencia directamente a este animal. En cambio, la palabra burro procede del término latín burricus, cuyo significado es caballo pequeño. Por eso es mejor utilizar esta expresión asno, mejor asnito. Asno, aparece esta palabra 111 veces en el Antiguo Testamento y siempre de modo positivo. El asno es un signo de paz, de trabajo, de humildad, de servicio. Está ligado a la actividad cotidiana del trabajo de la gente. Se diferencia del caballo el asno. Ya sabemos que el libro del Éxodo relata cuando Dios mandó carros y caballos que se hundieron en el mar. Es cierto que los reyes de Israel soñaban con tener esos caballos. Egipto tenía esos caballos. El caballo es para la guerra. En cambio, el asnito es el símbolo de la paz. El caballo es el animal magnífico, solemne, utilizado para las batallas, ¿no? Para el trabajo del campo. Diríamos que el caballo es una verdadera máquina de guerra. Y es importante este gesto que Jesús ha hecho de subir sobre un asnito, un burrito, y se transforma en un verdadero símbolo del nuevo reino que Él ha venido a introducir en el mundo. No el reino de las caballerías, no el reino de todo a la fuerza, sino el reino de aquel que cabalga sobre un asnito. Podríamos pensar que en los evangelios hay 2 animalitos con los cuales se puede Dios identificar o que revelan el corazón de Dios. Estos animalitos son el asno y también el cordero. El texto dice que el asno estaba atado. Este asno era necesario que se desatara. Estaba atado. El reino nuevo que Jesús viene a traer, que Jesús viene a proponer, es un reino de la humildad,
vivido en clave de humildad, no un reino por la fuerza. Que está atado significa algo que se hace por la fuerza. Desatarlo tiene un sentido de una propuesta de un reino nuevo que se adquiere en libertad. Detrás de esta figura tenemos que pensar en el Antiguo Testamento, en los profetas. Pensemos en Zacarías, en el capítulo 9, se dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde, y aquí dice, está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Primero veamos que el texto dice hija de Sión. ¿Qué es esta expresión hija de Sión? Era la parte más pobre de la ciudad de Jerusalén, las afueras, allí donde se refugiaban los que habían huido de Samaria después de la destrucción de la ciudad por los asirios. Esta expresión significa hija de Sión. Recordemos que Zacarías es un profeta del siglo IV antes de Cristo, después de el gran, majestuoso Alejandro Magno. Este profeta Zacarías nada tiene que ver con la propuesta de grandeza de Alejandro Magno. Israel no tenía una importancia en el concierto mundial, sin embargo, era un pueblo que siempre estaba oprimido, que siempre estaba colonizado. Y entonces el profeta quiere decir a este pueblo que este rey va a venir a sacar al pueblo de esta situación de opresión. Pero ya sabemos que no es un rey que venga a caballo, sino montado sobre un asno. Es cierto que esto es un tanto raro. El profeta Zacarías anuncia la llegada de un rey que cambiaría todo. Los débiles ya no son sometidos, sino que él se pone al servicio de los más débiles. Aquí está verdaderamente la sorpresa del profeta que anuncia la llegada de un rey que va a cambiar todo, pero no de la forma como se esperaba. Daría vuelta a todas las cosas de una manera que la gente no se podía imaginar, no con la clave de la violencia, sino con la clave del servicio y de la humildad, no con la violencia y a la fuerza. El asno está atado en el pueblo. Ya dijimos, la expresión pueblo significa mentalidad cerrada. El pueblo retiene el asno. En el pueblo chico se cultiva la mentalidad del mundo viejo, del reino del dominio, no del reino del servicio que está simbolizado en el asno. Un asno atado que nadie ha montado todavía, diríamos un asno 0 kilómetros. Es decir, se trata de un mundo nuevo que hay que estrenar. El que viene a traer Jesús es un mundo nuevo que hay que estrenar. No el mundo de la violencia. Se trata de entonces de un rey pacífico. Este es Jesús. Por lo tanto, tendremos que desatar el asno que significa el servicio, que está como posibilidad en cada uno de nosotros. ¿Quiénes no quieren que se desate ese asno? En el pueblo no es el dueño del asno el que no quiere que se lo desate, sino los pueblerinos. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Algunos del pueblito. Son muchos los que nos detienen en el servicio. Muchos de mentalidad cerrada del pueblo, los que nos detienen en el servicio. El que no quiere que se suelte ese burrito, ese asnito, son la gente del pueblo, son los que cultivan la mentalidad que te va a decir, no es necesario servir al hermano, porque son aquellos que te van a decir, pensá en vos mismo, deja que cada uno se las arregle, que cada uno se arregle por sí mismo. El burrito, el asnito,
es el impulso que nos lleva entonces a poder servir al hermano, a poder ayudar al hermano. Es una fuerza verdaderamente. Tanto el caballo como el asno simbolizan fuerza, pero son dos fuerzas distintas. En cada uno de nosotros están estas dos fuerzas. La del caballo que nos va a llevar a dominar sobre los demás, pero también está dentro de nosotros la fuerza del asnito, del burrito, que es esta fuerza que nos viene de Dios y que nos lleva a servir a los hermanos. Otro detalle del Evangelio de hoy son los mantos que los discípulos tiran sobre el lomo del asno. Recordemos que en la Biblia el manto significa la persona. Por ejemplo, sabemos que Elías le pasa el manto a Eliseo. La fuerza de la persona está identificada con el manto. ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos ponen su manto sobre el asno. Esto quiere decir, aceptan la propuesta de Jesús de ser servidores. Poner el manto sobre el burrito quiere decir poner la propia persona a disposición de la propuesta nueva que Jesús hace. Sin embargo, aparecen otros que extienden sus mantos sobre el camino. Y otros, dice el Evangelio, los cubren con sus ramas a este camino. Estas son las ramas de olivo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos extienden los mantos en el camino, en el piso. Es un recuerdo del rey de Israel. Esto sucedió también, si buscamos en las Escrituras, con Jehú. Gritaban, Jehú es el rey, y tiraban sus mantos. Esto lo hacen aquellos que no han entendido, no ponen su manto sobre el burrito, sino que tiran sus mantos al suelo. Y no es que cantan y proclaman, sino que gritan. Gritan porque piensan que Jesús va a introducir el reino del padre David, un reino que era de acuerdo a los criterios de este mundo, el reino caracterizado por el dominio, por la fuerza. Y el Evangelio dice que todos van a decir, Hosana al Hijo de David. Esta palabra Hosana es una palabra de origen hebreo que quiere decir salve, un saludo, puede ser empleado como una salutación, también como una expresión de aclamación o también como petición de piedad. Utilizamos esta palabra cuando nosotros durante la celebración de la Eucaristía cantamos el Santo Hosana. Bendito sea el Rey que viene, el Rey de nuestro Padre David. Es porque realmente no entiende esta gente que dice esto, no entiende la propuesta de Jesús, porque siguen cultivando sueños de grandeza, de gloria, de dominio. Y ellos querían que Jesús realizara este reino que ellos tenían en mente, que ellos esperaban. De hecho, va a suceder que una semana después, las mismas personas que aclaman a Jesús van a decir, crucifícalo. ¿Por qué? Porque se han equivocado. Él no era el rey que esperaban. Él no era el rey que se imaginaban, el rey de sus sueños. Jesús viene a hacer una propuesta nueva. La propuesta de Jesús es de aquellos que realizan su propia vida donándola. Por eso hay un gran grupo de personas que no entienden quién es Jesús. La propuesta para esta Semana Santa podría ser entonces cultivar la espiritualidad del asnito, la espiritualidad del burro, lo diríamos de esta manera. Muchas veces hemos utilizado esta palabra para decirla de modo peyorativo a alguien que le cuesta aprender, diciendo sos un burro por las orejas y demás. En este caso, este burrito, este asnito, nos trae un mensaje positivo. Poner nuestra vida al servicio de aquellos que nos necesitan. Buena Semana Santa. Hasta la próxima.